Resumen de la obra, Cañas y Barro, Vicente Blasco Ibáñez. La novela Cañas y Barro, del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, se abre con una descripción poderosa de la Albufera de Valencia, un paisaje acuático donde el cielo y el agua parecen fundirse en una sola masa vibrante. Este espacio natural no es solo escenario, sino fuerza determinante en la vida de sus habitantes. Las barcas, las redes, el barro y las cañas componen el universo cotidiano de los pescadores que han nacido y morirán allí, sometidos al ritmo de las mareas y al capricho del clima. En este entorno se levanta la barraca de los Paloma, familia marcada por el orgullo y la tradición. El patriarca, el tío Paloma, representa la vieja generación de pescadores que considera la albufera como herencia sagrada. Para él, abandonar la pesca sería traicionar la memoria de sus antepasados. Su carácter es duro, moldeado por el viento salobre y por años de lucha contra la pobreza. Ha sobrevivido a inundaciones, malas temporadas y disputas por los derechos de pesca. Cree en la fuerza física, en la resistencia y en la continuidad del linaje. El hijo del tío Paloma, Tonet, simboliza una ruptura incipiente. Desde joven muestra una inclinación distinta, no siente el mismo fervor por la pesca ni la misma sumisión al paisaje. Observa el crecimiento del cultivo del arroz en los terrenos ganados al lago, una actividad que promete mayor estabilidad económica. La transformación de la albufera, con parcelas que reemplazan antiguas aguas abiertas, despierta tensiones entre quienes desean mantener el oficio tradicional y quienes buscan prosperar mediante la agricultura. El conflicto generacional comienza a insinuarse cuando Tonet cuestiona abiertamente la utilidad de seguir dependiendo exclusivamente de la pesca. La tierra cultivada representa progreso, mientras que la pesca parece un oficio condenado a la precariedad. El tío Paloma percibe estas ideas como una traición. Para él, el barro es identidad, y el agua, destino. En paralelo se perfila la figura de Neleta, joven ambiciosa y atractiva que también ha crecido en la albufera. Desde niña ha comprendido que la pobreza limita las aspiraciones. Su carácter contrasta con el de las mujeres resignadas del entorno. Observa con atención las oportunidades que ofrece el nuevo orden económico basado en el arroz y el comercio. Su inteligencia práctica la impulsa a buscar un ascenso social que la aparte del fango y la miseria. El paisaje actúa como metáfora constante. Las cañas que emergen del agua simbolizan la tenacidad de quienes sobreviven, el barro, la trampa que retiene y hunde. La narración describe amaneceres brumosos, noches iluminadas por candiles y faenas agotadoras que comienzan antes de que el sol asome. El lector percibe el olor a humedad, el crujido de la madera de las barcas y el zumbido de los insectos. A lo largo de este primer tramo, la obra establece los pilares del drama: tradición frente a progreso, fidelidad a la herencia frente a ambición individual, comunidad frente a deseo personal. El tío Paloma encarna el pasado, Tonet y Neleta, el impulso de cambio. La albufera, inmensa y silenciosa, observa sin intervenir, como si supiera que cualquier intento de dominarla terminará cobrando un precio. La familia vive con estrechez económica. Cada captura es celebrada como un triunfo y cada jornada sin pesca agrava la incertidumbre. La dignidad del patriarca se sostiene sobre la convicción de que el sacrificio honra la memoria familiar. Tonet, en cambio, siente que esa dignidad no basta para llenar el estómago ni para asegurar un porvenir distinto. Así, el primer capítulo dibuja un universo cerrado, regido por leyes no escritas y por un profundo sentido de pertenencia. La tensión apenas comienza a germinar, como las semillas de arroz que pronto transformarán el espejo del lago en campos verdes. La novela prepara el terreno para un choque inevitable entre generaciones y aspiraciones contrapuestas. La transformación de la albufera avanza con paso firme. Las antiguas aguas abiertas comienzan a reducirse ante el empuje de los campos de arroz. El cultivo promete estabilidad y ganancias más previsibles que la pesca incierta. En este contexto, Tonet, hijo del tío Paloma, siente que el mundo que su padre defiende se está quedando atrás.
El joven observa a los nuevos propietarios agrícolas prosperar mientras los pescadores continúan sometidos al azar del lago. Tonet no posee la disciplina austera del patriarca. Su temperamento es inquieto, propenso al entusiasmo y también al desaliento. Ha crecido escuchando historias de heroicidad vinculadas a la pesca, relatos de tormentas superadas y redes repletas. Aún así, esas narraciones ya no despiertan en él la misma admiración. Lo que antes era orgullo ahora le parece obstinación. En paralelo, la figura de Neleta adquiere mayor relevancia. Ambiciosa y consciente de su atractivo, entiende que el matrimonio puede convertirse en instrumento de ascenso social. Su relación con Tonet, nacida en la juventud entre juegos y confidencias, se ve afectada por las distintas aspiraciones de cada uno. Tonet se siente atraído por ella con intensidad, aunque percibe que Neleta no está dispuesta a resignarse a la pobreza del pescador. El conflicto económico se agrava cuando las capturas disminuyen. El lago, alterado por la expansión agrícola, ya no produce como antes. La degradación paulatina del ecosistema incide directamente en la subsistencia de los Paloma. El tío Paloma reacciona con orgullo herido. Culpa a los arroceros, a la modernidad y a la codicia. Para él, el equilibrio ancestral ha sido violentado. Tonet comienza a frecuentar ambientes distintos. Se acerca a quienes trabajan en los arrozales y contempla la posibilidad de abandonar la barca. Esta inclinación no solo implica un cambio laboral, sino una ruptura simbólica con la identidad familiar. Cada vez que el joven expresa dudas, el padre responde con severidad. Las discusiones se tornan ásperas, cargadas de reproches. El patriarca interpreta la vacilación de su hijo como una negación de la sangre que comparten. La tensión se intensifica cuando Neleta toma una decisión estratégica: contrae matrimonio con Cañamel, un hombre mayor, propietario de una taberna y con cierta holgura económica. La elección revela su pragmatismo. No se trata de amor apasionado, sino de estabilidad y progreso. Tonet experimenta esta noticia como una traición. La herida afecta su orgullo y su autoestima. Cañamel representa un tipo social emergente en la comunidad, el comerciante que prospera gracias al movimiento económico derivado del arroz. Su establecimiento se convierte en punto de encuentro de labradores, pescadores y jornaleros. Allí se comentan los cambios, se negocian cosechas y se comparten rumores. Neleta, ahora esposa del tabernero, adopta un papel activo en el negocio, mostrando una habilidad natural para la administración y el trato con los clientes. Tonet, humillado y resentido, busca distracciones que lo aparten de su frustración. Su carácter, inclinado a la impulsividad, lo lleva a gastar tiempo y dinero en diversiones improductivas. La falta de rumbo acentúa el conflicto con su padre, quien observa con decepción la deriva del muchacho. El tío Paloma no solo teme la ruina económica, sino la desintegración moral del linaje. La novela profundiza en la idea de determinismo social, rasgo característico del naturalismo que cultivó Vicente Blasco Ibáñez. El ambiente condiciona a los personajes, el paisaje, lejos de ser neutro, moldea temperamentos y decisiones. La albufera se transforma y, con ella, quienes dependen de sus aguas. El deterioro de la relación entre padre e hijo alcanza un punto crítico cuando Tonet se muestra abiertamente dispuesto a dejar la pesca. El tío Paloma interpreta esta resolución como una afrenta directa. La barraca, antes símbolo de unión, se convierte en espacio de silencios tensos y miradas acusadoras. Cada comida compartida evidencia la distancia creciente. Al mismo tiempo, Neleta, desde su nueva posición social, observa con mezcla de compasión y cálculo la caída emocional de Tonet. Sabe que el joven aún la ama, y esa certeza alimenta una dinámica ambigua entre ambos. La semilla de un vínculo clandestino empieza a insinuarse, aunque todavía no se consuma. El segundo capítulo consolida las líneas de fractura, el avance del arroz frente a la pesca tradicional, la ambición frente al apego al pasado, el deseo frente al deber familiar.
Tonet queda suspendido entre dos mundos, incapaz de afirmarse plenamente en ninguno. La tragedia comienza a gestarse no como un acontecimiento repentino, sino como resultado progresivo de decisiones marcadas por el entorno y la pasión. La muerte de Cañamel altera el equilibrio precario que se había establecido en la vida de Neleta. Convertida en viuda y heredera de la taberna, adquiere una independencia económica que la sitúa en posición privilegiada dentro de la comunidad. La mujer que había elegido el matrimonio por conveniencia ahora administra el negocio con firmeza y eficacia. Su figura despierta respeto y envidia. La taberna se consolida como centro neurálgico de la vida social en la Albufera transformada por el arroz. Tonet, mientras tanto, continúa su deriva. El joven ha perdido el rumbo. No se ha integrado plenamente al trabajo agrícola ni ha regresado con convicción a la pesca. Su relación con el tío Paloma es fría y distante. El patriarca percibe en su hijo una debilidad creciente, una falta de temple que contrasta con la dureza que exige la supervivencia en aquel entorno. La cercanía entre Tonet y Neleta se reaviva tras la muerte de Cañamel. Los encuentros comienzan de forma aparentemente inocente, conversaciones prolongadas al cerrar la taberna, confidencias sobre el pasado compartido, evocaciones de la juventud perdida. Pronto la atracción contenida durante años se convierte en una pasión clandestina. El deseo, reprimido por las circunstancias sociales, encuentra ahora un espacio de consumación. La relación, marcada por la intensidad y el secreto, revela aspectos distintos de ambos personajes. Tonet se aferra a Neleta como a una tabla de salvación emocional. En ella busca sentido, reconocimiento y una ilusión de futuro. Neleta, en cambio, vive la pasión desde una perspectiva más pragmática. Lo desea, lo necesita en ciertos momentos, aunque no está dispuesta a sacrificar la posición que ha logrado. Su ambición permanece intacta. La albufera continúa transformándose. Los campos de arroz se expanden y los pescadores tradicionales quedan cada vez más relegados. El deterioro del lago simboliza la pérdida de pureza en la vida de los personajes. El barro ya no es solo elemento físico, sino metáfora moral. Cada decisión errónea parece hundir a Tonet un poco más. El vínculo secreto no tarda en generar sospechas. En una comunidad pequeña, donde las miradas vigilan y los rumores circulan con rapidez, la discreción es frágil. Los comentarios empiezan a insinuarse en conversaciones veladas. La reputación, valor esencial en ese entorno, se convierte en riesgo latente. La pasión entre ambos adquiere un matiz más complejo cuando Neleta queda embarazada. La noticia introduce un elemento de tensión que altera el equilibrio emocional de los amantes. Para Tonet, la posibilidad de un hijo representa esperanza y redención. Imagina una familia, un nuevo comienzo que le permita reconstruir su identidad. Para Neleta, el embarazo es amenaza. Un hijo fuera de un matrimonio reciente pondría en peligro su prestigio y su control sobre el negocio. La divergencia en la forma de afrontar la situación revela la distancia moral entre ellos. Tonet muestra impulsos de responsabilidad tardía, desea asumir las consecuencias. Neleta analiza el problema desde la lógica de la conveniencia social. Su prioridad es preservar la estabilidad alcanzada. La maternidad, en ese contexto, aparece como obstáculo. El conflicto se intensifica en la intimidad. Las discusiones se vuelven frecuentes. Tonet insiste en legitimar la relación, en dar nombre y futuro al hijo. Neleta responde con evasivas y cálculos. La pasión que los unía empieza a contaminarse de reproches y temores. El determinismo naturalista que impregna la obra de Vicente Blasco Ibáñez se manifiesta con claridad. Los personajes actúan condicionados por su entorno social y económico. La ambición de Neleta no surge del capricho, sino de una vida marcada por la carencia. La debilidad de Tonet responde a una identidad fracturada entre tradición y modernidad. Mientras tanto, el tío Paloma observa desde la distancia el deterioro de su hijo.
Percibe cambios en su conducta, ausencias injustificadas, silencios cargados de culpa. El viejo pescador intuye que algo turbio se está gestando. Su decepción se mezcla con impotencia. La gravidez de Neleta avanza y con ella el temor al escándalo. La relación clandestina deja de ser un refugio romántico para convertirse en una carga angustiosa. El amor, que parecía ofrecer redención, se transforma en fuerza destructiva. Este tercer capítulo profundiza en la caída moral de Tonet y en la ambición calculadora de Neleta. El paisaje continúa como testigo imperturbable, las cañas se mecen con el viento, el agua refleja un cielo indiferente. Bajo esa serenidad aparente se acumulan tensiones que anuncian un desenlace trágico. La pasión, lejos de liberar a los personajes del barro que los rodea, parece hundirlos con mayor fuerza en él. El embarazo de Neleta se convierte en una sombra constante que amenaza con revelar lo que ambos han intentado ocultar. A medida que transcurren las semanas, la inquietud de la mujer crece. En la taberna mantiene la compostura, atiende a los clientes con la misma firmeza de siempre y controla cada detalle del negocio. Su reputación es un capital que no está dispuesta a perder. En privado, su serenidad se quiebra. Tonet vive el proceso con una mezcla de esperanza y ansiedad. La idea de un hijo le ofrece una posibilidad de redención. Imagina que esa nueva vida podría darle el propósito que ha perdido. Piensa en abandonar definitivamente su conducta errática, en asumir responsabilidades y construir un hogar junto a Neleta. La visión es idealizada, casi ingenua. No considera con la misma claridad las consecuencias sociales que ella teme. La comunidad comienza a murmurar. Las miradas se detienen con mayor insistencia sobre la figura de la viuda. En un entorno donde cada gesto se interpreta, la sospecha circula como corriente subterránea. Neleta percibe ese cambio en el ambiente y comprende que el tiempo juega en su contra. La presión la conduce a tomar una decisión radical. Convencida de que un hijo ilegítimo arruinaría su posición, opta por deshacerse del problema antes de que sea visible. La determinación revela el rasgo más frío de su carácter, la ambición por encima del afecto. Para ella, el ascenso social no admite retrocesos. Tonet reacciona con indignación cuando comprende las intenciones de Neleta. La confrontación entre ambos es amarga. Él apela al amor, a la responsabilidad compartida, a la posibilidad de enfrentar juntos el escándalo. Ella responde con argumentos prácticos, la honra, el negocio, el futuro económico. La pasión que los unía se transforma en reproche. Donde antes había deseo, ahora surge resentimiento. El desenlace del embarazo marca un punto de no retorno. La pérdida del hijo, decidida con cálculo por Neleta y aceptada con impotencia por Tonet, deja en el joven una herida profunda. La esperanza de redención se desvanece. En su lugar aparece una sensación de vacío y culpa que lo empuja hacia la autodestrucción. A partir de ese momento, Tonet se abandona con mayor intensidad a la ociosidad y al juego. Frecuenta compañías dudosas y malgasta dinero sin medida. La taberna, que antes era espacio de encuentro secreto, se convierte en escenario de tensiones abiertas. Neleta, aunque intenta mantener distancia, no logra evitar el deterioro visible del hombre que fue su amante. El tío Paloma observa con creciente desesperación la decadencia de su hijo. Para el viejo pescador, el honor familiar está siendo arrastrado por el fango. Las discusiones entre ambos alcanzan un tono violento. El patriarca acusa a Tonet de debilidad y deshonra, el joven responde con silencios cargados de frustración. La brecha generacional, que comenzó como desacuerdo económico, se ha convertido en fractura moral. La albufera sigue su curso imperturbable. Los arrozales se expanden, los antiguos pescadores quedan marginados y la identidad tradicional se diluye. El paisaje, descrito con crudeza naturalista por Vicente Blasco Ibáñez, funciona como espejo de la degradación interior de los personajes. El barro no solo cubre las orillas, parece adherirse a las conciencias.
Neleta, pese a su decisión firme, no queda indemne. La pérdida deja una marca silenciosa. Aunque justifica su elección como necesaria, experimenta momentos de inquietud. Su triunfo social tiene un costo emocional que prefiere no reconocer. Se concentra en el negocio, en la prosperidad material, como si el trabajo pudiera acallar cualquier remordimiento. Tonet, en cambio, se hunde sin resistencia. El resentimiento hacia Neleta se mezcla con culpa propia. Siente que ha fallado como hijo, como hombre y como posible padre. La comunidad, que ya sospechaba, ahora observa con desprecio su conducta desordenada. La reputación que aún conservaba se desmorona. El cuarto capítulo consolida la ruptura definitiva entre los amantes y profundiza la caída del protagonista. La ambición de Neleta ha prevalecido sobre el vínculo afectivo, mientras que la debilidad de Tonet lo arrastra hacia un destino sombrío. La tragedia no surge de un acto aislado, sino de una cadena de decisiones moldeadas por el entorno social y por las pasiones humanas. La tensión acumulada anuncia un desenlace inevitable. La albufera, silenciosa y vasta, parece absorber los secretos y las culpas. Bajo la superficie tranquila del agua, las corrientes se agitan, del mismo modo que en el interior de Tonet se prepara la tormenta final. La degradación de Tonet alcanza su punto más visible ante los ojos de toda la comunidad. Su figura, antes vigorosa, se vuelve descuidada. Frecuenta la taberna no como amante secreto, sino como hombre vencido que busca en el alcohol y el juego un olvido imposible. La ruina moral se refleja en su postura encorvada y en la mirada turbia que evita el juicio ajeno. Neleta, firme en su propósito de conservar el prestigio y la prosperidad, se distancia cada vez más. La relación que compartieron queda reducida a un recuerdo incómodo. Ella administra el negocio con eficiencia creciente, la taberna prospera gracias al dinamismo económico de los arrozales. Su ascenso social parece consolidado. El sacrificio íntimo ha sido el precio de esa estabilidad. El tío Paloma contempla el derrumbe de su hijo con mezcla de ira y tristeza. Para el viejo pescador, la vida siempre fue lucha frontal contra la adversidad. No comprende la debilidad de Tonet ni su incapacidad para sostenerse con dignidad. La fractura entre ambos ya no admite reparación sencilla. El patriarca representa un mundo que se extingue, su hijo, la generación incapaz de adaptarse con firmeza a la nueva realidad. La albufera continúa su transformación. Los arrozales dominan el paisaje donde antes se extendía el agua libre. Las barcas tradicionales se vuelven menos frecuentes. El entorno que dio identidad a los Paloma ha cambiado de manera irreversible. En ese proceso se resume la lógica naturalista que atraviesa la obra de Vicente Blasco Ibáñez: el individuo está sujeto a fuerzas económicas, sociales y ambientales que lo superan. Tonet intenta en algunos momentos recuperar el control. Habla de buscar trabajo estable, de alejarse del juego. Sus palabras carecen de la energía necesaria para convertirse en acción. La culpa por el hijo perdido y el resentimiento hacia Neleta erosionan cualquier intento de reconstrucción. Cada fracaso reafirma su sensación de estar atrapado en un destino adverso. La comunidad, severa en su juicio, lo observa como ejemplo de caída. En un medio donde la reputación es patrimonio esencial, la pérdida del honor implica aislamiento. Tonet se convierte en figura marginal, tolerada con desdén. Las murmuraciones ya no se centran en el escándalo oculto, sino en su visible decadencia. Neleta, aunque aparentemente indiferente, percibe que la sombra del pasado no desaparece por completo. La presencia de Tonet en la taberna actúa como recordatorio incómodo. Su prosperidad material no logra borrar la memoria de la pasión ni la decisión que tomó para proteger su posición. En ciertos momentos de soledad, la inquietud asoma, aunque nunca se permite exteriorizarla. El conflicto final se desencadena cuando Tonet, desesperado y sin recursos, se ve envuelto en una disputa relacionada con el dinero y el juego.
La situación lo coloca frente a una humillación pública que hiere el último resto de orgullo. El enfrentamiento evidencia hasta qué punto ha descendido desde la juventud esperanzada que fue. El tío Paloma interviene con la severidad que lo caracteriza. Intenta salvar al hijo del descrédito absoluto, aunque sus palabras ya no poseen la autoridad de antaño. El viejo comprende que no puede luchar contra una voluntad debilitada. La tragedia, largamente gestada, alcanza su culminación cuando Tonet, incapaz de soportar la carga de fracasos y culpas, busca en las aguas de la Albufera el descanso definitivo. El lago que fue escenario de su infancia y símbolo de la tradición familiar se convierte en sepultura. El barro que dio título a la novela lo reclama como parte de su ciclo inexorable. La muerte no se presenta como acto heroico, sino como consecuencia lógica de una cadena de decisiones condicionadas por el entorno y por las pasiones. El desenlace deja a la comunidad sumida en una reflexión silenciosa. El tío Paloma, quebrado por la pérdida, encarna la extinción de una estirpe ligada a la pesca tradicional. Neleta continúa al frente de su negocio, consolidada en lo material, aunque marcada por una experiencia que jamás podrá compartir abiertamente. La Albufera permanece, transformada y serena, indiferente al drama humano que ha absorbido. Así concluye la historia de Cañas y Barro, una tragedia donde el progreso económico, la ambición personal y la debilidad moral convergen bajo la mirada impasible de la naturaleza. El paisaje no redime ni condena, simplemente impone sus condiciones. En ese escenario, los personajes actúan, se equivocan y finalmente regresan al barro del que intentaron escapar. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.